vas a liberar. We need strong borders. Con todo respeto, como cada martes, David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Bien, gracias, Enrique. Y Babel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí felicísima de estar este día con ustedes. ¿Cómo estás, Jaime Barrera? Bien, Ibabel, un gusto saludarlos a todos. Y bueno, empezamos, Enrique. Empezamos y bueno, ya hay en Morena presidente legítimo, presidente espurio, no se podía procesar el tema interno de otra manera y comenzamos con el tuit de la semana, el tuit nacional. Así escribía, bueno, quién sabe si era Porfirio directamente, pero hoy a las 12, Porfirio Muñoz Ledo iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido. Sucede que la sede fue tomada del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté, Mario Delgado, demandando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido. Demando. Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance. A ver, un episodio más que te demuestra la debilidad institucional de Morena, la desconfianza que hay entre ellos, porque ni una instancia externa pudo sacar la designación sin bronca, ¿no? Y Morena no fue capaz de internamente resolver la dirigencia. Tienen más de un año peleándose, acuérdense, primero era la disputa entre Berta Luján y Jacob Polevsky, de ahí vino la imposición de Ramírez Cuellar. Acabas de decir algo que me parece interinato. fundamental. No solo no tienen la capacidad de resolver sus problemas internos, sino que habiendo acudido a agentes externos, a dos instituciones importantes, Ni aún así. el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, ni aún así porque están desconociendo al árbitro que cuando les conviene le piden ayuda y cuando no, desconociendo las reglas. las reglas Que ellos y acordaron los que es que si la distancia entre uno y otro No es del estaba 2. en el margen de error, se tenía que pedir otra encuesta. O sea, ni siquiera es al árbitro. Oigan, es a pero las reglas. yo voy más lejos. O sea, creo que la frase ya con Morena tiene que ser ni con eso o ni aún así. Porque imagínense que de todas maneras hubiera ganado Porfirio Muñoz Ledo después de todo este recorrido que vimos que tuvieron interno con instancias externas y que hubiera ganado Porfirio Muñoz Ledo la dirigencia o Mario Delgado o Jacob Polevsky. De todas maneras, ese partido, con esos tres personajes, no es ningún partido ahorita. No tiene la fortaleza institucional justamente porque cualquiera de esos tres hubiera llegado con un proceso tan desaseado sin que se hubiera tomado en cuenta los estatutos para que desde abajo, desde las comisiones estatales, municipales, nacionales, regionales, Congreso, etcétera, como normalmente tendría que haberse hecho, puedan participar en la renovación de su dirigencia. Es uno más rupestre, Ibabel. El debate es quién decide candidatos. El debate O sea, es no es si si va a haber Morena- institucional Morena, No, si el el debate partido es- se va a formar. Pero Lo te voy que a decir importa por qué es quién importante. palomea candidatos. Por eso es la importante, pugna- porque el partido no es el que va a palomear las candidaturas, La porque pugna el de partido poder, está estorbándole a la pugna- estructura la que está pugna en de otro poder lado. Es justamente eso. Ajá. ¿Quién palomea a los candidatos para el 21? Y sobre acabó. todo, ¿quién define la sucesión presidencial? ¿Y cuándo El es la candidato dirigencia presidencial nacional? para el ¿Y 24. cuándo la Y no izquierda es la en este dirigencia país? nacional. se No ha va a puesto ser de la acuerdo y dirigencia lo ha nacional. hecho civilizado A y ver, el PRD hay que democráticamente. recordar lo que pasó con Chucho Ortegas y con Alejandro Encinas. Pero O no sea, tenían presidente, ni subdelegados, ni programas como una estructura ni paralela el para poder. definir Por cierto, candidaturas. Hablando de cosas que asustan más que el proceso interno de Morena, ya hay dos colegas que están entendiendo el meme. Hay dos colegas que se están entendiendo. claro. Eso Pues sí sí. asusta. Eso sí asusta. Coronavirus e influenza, que ya tiene nombre, ¿no? Coronafluenza. 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 Influenza ¿No? virus. Sindemia. Oye, hoy que nos decían que ya mero está la vacuna, en diciembre tal vez. Pues esto se complica, ¿no? Claro, porque justamente viene la época de influenza que combinado con la segunda ola del coronavirus van a presentarse muchos casos como este, que es pues de terror. ¿Como este del ciertamente. columpio? Como el del O sea, columpio. sí. Dos niños jugando, uno con coronavirus, uno con influencia. Cuando se abracen, ven, ahí va a pasar. Y Miren, claro, miren, la vacuna ojalá- todavía es para el próximo Ojalá año. no se dé ese escenario. Ese escenario lo veíamos también
a mitad de la pandemia de coronavirus y que venía la temporada fuerte de dengue. Sí. Que no se acuer- dio Que al se ha final. habido casos. En el Acuérdense- caso de Jalisco, Pero fue acuérdense- muy controlado. Fue muy Acuérdense el año controlado. pasado cómo el dengue colapsó los espacios hospitalarios. Sí. Había Y largas filas este para año que no. atendieran solo por el dengue. Este año hubo más casos de dengue, pero no fueron tan graves No, y pero no, con y no relación a requirieron, 2019 no requirieron Con relación a 18, hospitalización. Entonces podría haber un coronado influencia dengue. Yo creo Sí. que sí. Podría pero- haber La triple. la Oigan, triple. pero a mí lo que me preocupa muchísimo es que se roben las vacunas contra la influenza y luego las del Las coronavirus. que se robaron fueron las del cáncer. Por eso, pero es que al gobierno le roban las medicinas, no quiero que le roben las vacunas. Eso es lo que a mí me preocupa más que la sindemia, fíjate. Sí, además hoy ya Sí, un robo muy sospechoso. Muy, de la muy medicina raro, de las dosis contra el oncológicas. cáncer. Digo, Y hoy las en la- demás las dejaron, iban en el anaquel, es contra cáncer, no es contra cáncer, es contra cáncer, Por no es eso dice contra el presidente cáncer. que es extraño. Por se eso. lo hoy, robó. hoy en la mañanera. O sea, tal vez fue frena o no. Hoy en la mañanera el secretario de Hacienda, Herrera, pues ya expidió el primer cheque para adelantar Ahora, el pago de muy optimista, vacunas. ¿no? Que en diciembre ya nos vamos a estar vacunando, ni de broma. No lo creo. Ni de Las broma. estimaciones internacionales hablan del primer trimestre del 2021, ¿no? Pero para Sí. los países Para que los países van un poquito desarrollados. adelantados a nosotros. Para los que pagaron hace... Sí, para... Sí, nosotros venimos... Va a Bueno, tomar tenemos tiempo, ¿no? nuestro convenio con AstraZeneca en Argentina, Alestra. Pero se oye bien, ¿eh? AstraZeneca. Es como cuando confundo a los equipos de fútbol al Atlas con el Atlante, ¿no? Oye, pero no, sí, para el primer trimestre del año que entra podría ser, pero 36 Ahora. millones de vacunas, que ¿cómo las vas a empezar a distribuir en caso de que las tengamos? Dime cómo. ¿Cómo las van a empezar a distribuir? Porque normalmente es a través de la escuela. Sí, ¿no? Y con los niños, porque Banco se Azteca trata, o no sé quién se ponga se ahí. trata de hacerle con las nuevas Salinas generaciones. Así es Pliego como y Romo tienen una normalmente idea. lo hacemos. Las escuelas y las guarderías son nuestro mecanismo de distribución de Oye, vacunas. Por cierto, hablando de temas relacionados también, a ver, vamos al tuit local. Bueno, sigue este asunto de la Alianza Federalista. Para acabar con la corrupción se necesita cerrar filas, una ruta clara de transparencia y discusión pública, no desaparecer fideicomisos estratégicos para la nación y utilizar sus recursos a discrecionalidad. Te platico la ruta que seguiremos en la Alianza Federalista. Este es un tuit video que colgó en su cuenta personal el gobernador Enrique Alfaro. Bueno, pues toca un tema que sin duda marcó la agenda, todo el debate desde la semana pasada, que culminó por ahí el jueves en la madrugada. Bueno, la la madrugada desaparición. del viernes con la desaparición del fideicomiso. 109 Este fideicomisos. dictamen que desaparece 109 fideicomisos que tiene que pasar ahora por el Senado, pero que efectivamente, aunque la Auditoría Superior de la Federación había observado muchísimas irregularidades en el funcionamiento de los fideicomisos, creo que cortarlos a rajatabla Bueno, claro, no, pero ahorita vamos a no entrar se en debate sobre los justifica. fideicomisos, pero a ver, sobre la posición del gobernador, A mí sobre me la parece posición de Alfaro. interesante justamente la posición de Alfaro, y no tanto solo de Alfaro, sino de la Alianza Federalista, es decir, de los 10 gobernadores rebeldes, que ya se van a meter a muchos más temas que los que estrictamente les competen. Este no es un tema... No, yo sí federal, ¿eh? Pero no, yo creo que No, están perdón, defendiendo hay instituciones. 32 fideicomisos de los estados que son Algo mixtos. así como el 4% del total Ese de los 4% montos. es el que permite que Pero se hagan esa es la proyectos aquí puerta. para ciencia y tecnología extraordinarios. Claro que sí. Claro. No, Es sin pura ninguna grilla, duda. es pura política. No Por tiene nada que ver 4%, con que estén por preocupados por los 4% fideicomisos de- y con que le No, caigan los yo recursos creo que a es un eso, pretexto por para favor. meterse a hacer Claro oposición. que sí, Es un política, pretexto para hacer ¿no? oposición. Pero es Es válido. como decir que Es Alfaro válido. ahorita está muy Es un- preocupado por espérame. ese 4% que no Es van a un- recibir los 10 estados de ¿Es la un Alianza la pretexto mitad para del hacer grilla o 4%. es un pretexto para hacer oposición? Porque no es para lo hacer mismo. oposición, tal vez. No, pues para hacer entonces. oposición. Por eso yo digo que es válido. O sea, Ajá, yo- Claro que es totalmente pero lo que digo es que válido. realmente Ah, los no, por eso digo, no es es su lo bandera. último que les importa. No es una cancha natural, pero van a aprovechar todas. Dos debates que pusimos en redes sociales, de Canal 44 y también las personales de los 4 que estamos aquí, de los 6 que estamos con todo respeto. 2 preguntas en las redes. A ver, la primera, bueno, estaba bastante obvia. ¿A qué expresión ciudadana debería AMLO prestarle más atención? Pues 80% a la consulta de los presidentes, ¿no? Porque los de Frena, pues ya ni casas de campaña, ¿no? Ya hasta las quitaron. Se las llevó el viento. Se la llevó el viento, ¿no? Y debería Enrique Alfaro apretar el botón de emergencia ante el alza de contagios. Esta me sorprendió. ¿eh? Este está interesante, Enrique. 73% dice que sí.
Que sí lo debería de aplicar. Yo creo que lo han de haber ante entendido la- mal. El botón rojo para salir de fiesta, para salir a los Porque bares. aparte es en Instagram, ¿eh? Sí, porque bueno, ahí en la Es encuesta contraintuitivo. la mayoría está a favor de que se tome esta política que se ha conocido como la del botón rojo, que implicaría regresarnos a casa todos, Cuarentena. dejar las actividades, solo las Ya se ha esenciales. matizado el botón. El botón sería a las 7 de la tarde que se acaben todas las actividades. En la noche y entre semana. Sí. Entre la noche y el, no, Ah, el fin no, de fin de semana también, tienes Fin razón. de semana Solamente se las cierran noches. centros comerciales, bares, restaurantes, Está bien. pero digamos que la parte productiva como tal, Esa se hasta mantiene. las 7. Pero fíjense que yo leo esa pregunta como, ¿debería el gobierno obligarnos a guardarnos? Y la gente dice, sí, que el gobierno nos obligue a guardarnos. Así Porque la por leo. unos pocos irresponsables Ajá, estamos así pagando. la leo y me sorprende Pero digo, muchísimo. tú como liberal no te gusta eso. No, pero casi me no se hay- me paran los Yo sé que pelos sí, de punta. pero no hay de otra, ¿De que Isabel, te porque la quieres gente... regresar a tu casa? la No, gente- no, de que pidan que el gobierno obligue. Ah, ya. Pero la gente por su hora no se mete, Isabel. No, ya me doy claramente cuenta. sea, no por sí Necesitan sola. un No, a mí también me gobierno. sorprendió la respuesta, pero me parece que justamente lo que revela es que la gente está preocupada con que por esto el salga de aumento de control y casos. dice, bueno, si no podemos solos guardarnos, pues que la autoridad nos obligue a guardar. Ahora, lo Entonces- que habría que decir es que sí sigue latente esta posibilidad de que se apliquen otra vez esas medidas de confinamiento por el nivel de contagios y cómo cada vez nos acercamos más a este indicador de 400 Bueno, ahí viene- contagios un poco por viene el cada lobo, ¿no? millón de ¿Alguien habitantes. entiende la contabilidad? Porque Es complejísima, es a mí algorítmica. toda la semana veo 650, 620, 580, y después llega el domingo y estamos en 350. No, y luego sale López Dije- Gatell y dice, ya cambiamos toda la ¿Qué manera creen? en la que ¿Ya lo medimos entendieron? todo. Pues ahí les va una nueva ¿Y sabes metodología. qué? Y la próxima semana nos va a decir, ahora son menos. Ahora No, son menos no eran casos. los que creían que teníamos. Oigan, bueno, ¿eh? a López Gatell le fue como en feria en el Senado ayer, ¿eh? Sí, Terrible. Como en Bien feria. merecido, Con ¿no? Lili Pero medio Telles. chafón, ¿no? Pues a ver, muy se le re- pueden hacer críticas muy duras, Gatell para mí ha ¿Qué sido te un pareció el desastre. regalo de Lili Telles? Sí. Me gustaron más, fíjate, los que le pegaron de como estos que están ahorita en los productos. Ah, sí, los de exceso los de los ineptitud, productos. de El exceso de... etiquetado Esa se frontal. me hizo mucho más... creativa, Pensaba mucho más que lo de Lili Telles, que No, es- no, los de el etiquetado frontal A con mí sus se me distintos hizo fue muy creativo y muy creativo, irreverente. muy Esa creativo. Ese era de los buena panistas, crítica. ¿no? ¿Ese quién fue? de los Panistas, ¿no? panistas, Sí. Era de los panistas Pero contra Lili otros. Telles, pues en realidad, ¿no? El 73% de los entubados terminan, pues sí, aquí en todo el mundo, ¿no? Cuando te entuban es porque ya estás grave, Es ¿no? promedio mundial. Pero bueno, al Sí, corte. aunque a mí sí se me hizo fuerte, ¿eh? Bueno, seguimos en Con Todo Respeto. ¿En qué se parecen los dinosaurios a los fideicomisos? Pues que ambos están extintos. La desaparición de 109 fideicomisos se consumó en una maratónica sesión de 19 horas. Pero se queda el dinero, sentenciaron los diputados del Partido del Trabajo. También el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, intervino para explicar que los recursos que se obtengan de la extinción de los fideicomisos ingresarán al presupuesto de egresos y serán entregados de manera directa a los beneficiarios. La idea era equilibrar la balanza a favor y en contra de las críticas mediáticas, que ahora sí le llovieron a Morena y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto al final volvió al discurso de que ahí se daba la corrupción y era momento de extinguirlas para poner orden, como ha ocurrido en otros casos. Además mencionó que la idea es evitar que aviadores sigan operando y que ponerles fin a los fideicomisos fue parte de sus compromisos expresados en la toma de posesión del 1 de diciembre del 2018 en el Zócalo capitalino. Estamos de regreso en Con Todo Respeto para hablar de fideicomisos y como bien lo decía la cápsula, los fideicomisos y los dinosaurios están extintos y el meteorito fue la bancada de Morena y el presidente de la República. Solamente para poner en contexto a los fideicomisos, hay que tomar en cuenta que se trata, los 109 fideicomisos van a permitirle al presidente obtener casi 80,000 millones de pesos, Sí, casi que es 70,000 el millones. 1% del presupuesto de egresos del próximo año y el 0.3% del PIB. Es decir, prácticamente nada de dinero para
la situación que estamos enfrentando como país. En cambio, la devastación institucional de la desaparición de muchísimos fideicomisos importantísimos en ciencia, tecnología, artes, academia, desastres naturales, periodismo, víctimas Ya de quítale la palabra palabra, porque ya va a decir todos Ya, los todos los fideicomisos que fideicomisos. Y había. aquí no venía preparado, pero tengo los 109. Tengo Ahora, los Babel. 109. No, oye, pero nada más hay una cosa. No todos los dinosaurios quedaron desaparecidos, Las ¿no? lagartijas. Quedan las lagartijas por allí y no son pequeñas, ¿eh? No son nada pequeñas. Está el fideicomiso del Tren Maya. Y hay 250 fideicomisos públicos más que no han sido tocados. Bueno, Ahorita yo los de recuerdo. Sedena. Está el de con los militares, Claro. el Fondo fondo de salud. y aduanas, Sí. que es otro lugar donde el presidente ha dicho que hay bastante corrupción. Sí, Tampoco no, desaparecen aduanas. lo que me parece grave es que se haya metido en un solo saco a fideicomisos que claramente tenían que desaparecer. Había algunos sobredeudores que estaban desde hace 15 años, que ya esos deudores ya ni existían y el fideicomiso seguía allí. No, 15 años no, desde lo del Fobaproa. A ver, 25. Isabel, es que efectivamente, como lo decíamos hace rato, había observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la operación de los fideicomisos que desde luego te hablaba de corruptelas. El tema es que aquí agarraron a rajatabla todos los fideicomisos, a estos 109, cuando había unos que funcionaban, que eran transparentes y que incluso... Y que eran vitales. a Vitales para el don- funcionamiento de y a algunas donde instituciones. incluso llegaban fondos internacionales. Sí. Eso se va a perder, que era una aportación privada de fundaciones internacionales que ayudaban a proyectos personales, que había organismos que albergaban Y no lo digamos en artistas, general o a en creadores, abstracto. Yo tengo un a caso muy científicos. claro. Creo que haber hecho eso con el argumento ya desgastado del combate anticorrupción de la 4T No, a ver, es sí eran muy totalmente corruptos, no. insuficiente. Sí, eran Oigan, muy corruptos. pero déjenme Los- poner un ejemplo, porque así como quienes estuvieron a favor de desaparecer los fideicomisos decían, es que hay mucha corrupción, y no nos ponían exactamente aquí está la corrupción y estos son los millones que no sabemos a dónde fueron a parar, y no nos lo dijeron ni en el dictamen ni en ningún Pero hay lado. estudios hechos, Sí, sobre el tema. claro, como por ejemplo el de Fundar, que tampoco bien dice, hecho. este es el Sí, lo fideicomiso dice, y estos además son los pone un millones. caso que es el de periodistas y de derechos y defensores de derechos humanos, donde hay subejercicios, no hay órganos técnicos, o sea, una corrupción por todos lados. O sea, Bueno, una tienes cosa- razón. Una cosa es, a ver, una cosa Pero es... quiero poner el ejemplo del que sí funciona, porque en el dictamen no pusieron ninguno. Dijeron, hay mucha corrupción y estos son los 109 que vamos a desaparecer. El del Y ni CIDE. siquiera citaron el estudio de Fundar. Pero, por ejemplo, el del CID, no, por ejemplo, el del Colegio de la Frontera Norte, que lo tengo bien estudiado. El Colegio de la Frontera Norte es el colegio que hace todas las encuestas que tenemos en el país sobre flujos migratorios. Es el insumo oficial de la Secretaría de Gobernación, del gobierno norteamericano y de las instancias internacionales relacionadas con migración. Esa encuesta, esa en específico, es muy cara y la hace cada año con el fideicomiso que tenía. Con el dinero que le llegaba por el Con el- fideicomiso no, al pero Colegio de la fíjense. Frontera en el Norte. presupuesto. No, Pero, a ver, espérate, ese a dinero ver, no era del pero también, presupuesto. a ver, Isabel, pero yo creo que por Déjame decirte justificar por qué. todas las No. irregularidades, porque se hacía una buena encuesta de Espera, migración... déjame, es que lo estoy poniendo como un botón de muestra. Este pero hay fideicomiso muchos funcionaba porque era un fideicomiso que recibía fondos internacionales de la ONU y que ese fideicomiso les permitía en enero empezar a gastar lo que no les llega del presupuesto A tiempo. hasta A ver, entonces, agosto. la crítica es que no se le dé, que no se apueste por ese tipo A de ver, proyectos. Pero defender la figura del fideicomiso es muy complicado cuando Atacarlo Fundar es te como dice atacar una cuenta bancaria. 97%. Tú atacas las cuentas No, a ver, bancarias Isabel, porque se utilizaron para la corrupción. Es una herramienta financiera. 97%. No, a ver, aquí a los fideicomisos se han utilizado para darle la vuelta a leyes de fiscalización. Unos para darle fideicomisos. el 97% No, pero a tiene ver. irregularidades según Fundar. 97%. Pero a ver, es que, 97%. Enrique, yo creo O que sea, tampoco deberíamos una de cosa es comprarnos que, a ver, el paper, criticar- el análisis no, de criticar. Fundar. No, es no, más, no, no, Fundar, tampoco lo que dice la gente por eso, decide. El Fundar, propio el Fundar problema cambió de con Fundar opinión, es que ellos mismos... Fundar ahora los defendió. Exactamente, Pues, Fundar dice está otra cosa. diciendo que No. fue demasiado lejos la interpretación de ese Lo que análisis. digo es, Claro. Lo que yo creo Hay que que más, criticar que no más sin allá de eso, Fundar nomás- diciendo, "Ey, no es para tanto". me parece que hay un No quise argumento decir muy eso, importante casi, casi. que estamos obviando en el debate que tiene que ver con que
la desaparición de los fideicomisos nos va a regresar a una lógica de negociación presupuestal, Sí. política, clientelar y Sí. hasta electoral. Como siempre. No, Y como pero es en que todo eso el no es mundo. sano, ¿no? Porque una institución A ver, académica no tendría que estar la crítica cabildeando debe por ser, su presupuesto. La crítica debe ser y eso que no está se mal. invierta en ciencia, que no se invierta en tecnología, que no se invierta en cultura, en apoyos para el cine, en No, becas, la- no en defender los fideicomisos. No, los yo sí fideicomisos defiendo- eran una trapacería. No, por eso, no, no, una no, trapacería. no, Sí, no, no, sí, habrá sí. que ver, habrá que ver cómo se da totalmente. eso. Esta es una Habrá Se que ver cómo política. se da utilizaron, eso. se utilizaron para darle la vuelta, para favorecer intereses privados. Ahí están los No, 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 Todos, no. todos Ahí y cada uno de está. los fideicomisos no. La mayoría sí. No, no, no. No. Decir La que los mayoría sí. fideicomisos A ver, son una trapacería me Sí, parece claro que que es sí. Es como un decir que las exceso. cuentas A ver, bancarias es son como una decir- trapacería. Es como decir, Claro. es que alguien Claro. abusó de, Es alguien como abusó de decir, un instrumento que es el claro. instrumento y hay que condenarlo, no. pero, a ver, lo que hay que, tenemos hay que- que a ver, sanear, hay que auditar, hay que sancionar. Todos esos 109. Pues tan fácil A como ver, se hace son con intereses. El gobierno Enrique, no puede lo que sanear también solo. habría que decir Claro es que que sí. Yo sí asoma, te digo cómo sanearlos, asoma porque el fideicomiso- nuevamente déjenme- este afán centralista de querer traer Claro. todos los recursos Sí. acá y yo te los doy directamente. Hay Lo que que ver Y está esa haciendo- debería cómo ser se va a la hacer crítica. eso. Esa debería ser la crítica, no al instrumento del fideicomiso. Pero es que el instrumento del que menos culpa tiene. Claro que lo tiene. No, se porque el hizo instrumento- eso para meter intereses Pero privados. hay fideicomisos Claro. que sí funcionan muy bien. Hay que ¿Cuál hacer que los... A ver, bien. vamos hay- a explicar hay qué es un muchos fideicomiso, porque me parece que Es no la queda unión claro. claro. No, un fideicomiso es una herramienta financiera en la que 2, 3 o 4 o 5 más partes le dan a un tercero, que Sí, en general la es un banco, gestión. no, en general siempre es un banco, la gestión de un dinero con un objetivo específico y todos los que saquen dinero de esa cuenta de banco tienen que demostrar que es para ese objetivo específico. La razón por la que los fideicomisos se vuelven cajas oscuros es porque el diseño del objetivo, que es una receta, se hace No es mal. claro, Y claro. esa receta... 97% está mal hecho. No, pero es que El- ese dato no es cuestionable. no es que sea un caso aislado, es que uno está mal. La Está razón- bien, entiendo, le movemos. La razón Pero por si la el que existen los 97% tiene fideicomisos es para irregularidad. dar Pero- certidumbre. Certidumbre a largo plazo que no se daba. Porque puedes puedes se daba a algunos, diseñar le daba la al CIDE, receta. al Colme o a quien sea. Pero en general, No a los puedes distintos basar proyectos, un fideicomiso diagnóstico tiene que sus no- elementos ¿Cómo para que explicamos pueda que en este funcionar país bien? maten periodistas todo el tiempo y que solo se ejerce el 10% de los recursos del mecanismo? ¿Por qué? Pero Del ese, fideicomiso. una- ¿Por qué? Una golondrina Porque no hace alguien- verano. Ese otra vez, fideicomiso tampoco el el del Kibabel Colegio dijo hace Norte. verano Por su- eso, pero entonces lo que le faltó a este país es mucho más diagnóstico, Discutir mucha más sobre discusión cada uno. para conocer Ahí estoy de acuerdo. bueno, pues Claro. cuál era la premura de desaparecerlos tan rápido. Pero Y esta sobre todo, defensa Enrique, tan que no efervescente. desaparecieron otros. Lo que decía Babel, hay 200 y tantos La mayoría de fideicomisos infraestructura que se no quedaron. desaparecieron. El Los de 80% infraestructura, de los los de la recursos. Sedena, los vinculados al ejército. no desaparecieron. porque En eso cambio, no. todos los que fueron para ciencia y tecnología, que la mayoría de los fondos mixtos en los estados son para ciencia y tecnología, y eso sí, porque todos La mayoría sabemos son que en federales. este país La mayoría son toda la federales. corrupción está en ciencia y tecnología. Todos lo sabemos. ¿Eh? No, creo que un poquito más. Las comunidades académicas, Porque intelectuales, el 97% conservadoras. de los fideicomisos son de ciencia y tecnología, y ahí está la corrupción. En Sí. parte sí. También. ciencia y En parte tecnología. también. También en parte que había corrupción ahí sí. O sea, Sí, ¿por qué no podemos pero debatir las dos por cosas? eso ahí el O sea, tema era Aquí parece que analizar o lo caso defiendes por a caso, muerte por o lo eso, atacas porque a todo, muerte. y no irte con todo. Claro. Era ver, Era uno analizar por uno, caso, casuísticamente viendo. Por Claro. ejemplo, el del Colegio de la Frontera Norte, el del del CIDE. Colegio de Michoacán. Generalmente los de las comunidades académicas y científicas eran los menos Auditables opacos y, y por supuesto, auditados. menos corruptos. Claro. Menos opacos y menos corruptos. Yo sí creo. La estafa maestra viene de las comunidades académicas y de No, las no, no, pero universidades. distinto, y las... porque son para muchas, porque no nosotros son de centros élite, con- ¿no? Entonces, por eso. Pero ¿te parece que es corrupto el CIDE y No, el pero colegio? creo que se ha hecho corrupción, sí. ¿En el no CIDE? creo que el instituto. ¿En el CIDE? Creo que muchos de esos fideicomisos ¿Crees? tienen O- irregularidades muy porque, digo, claras. Hay Yo digo que señalamientos hay que de desaparecer la los Auditoría colegios Superior de la académicos Federación. porque claramente hay corrupción. A ver, Ibabel, la Auditoría Superior Es que de la estás Federación llevando, lo ha señalado. estás Ha llevando dicho al que extremo la los argumentación, No, Enrique. Lo que están llevando es que ustedes, porque Ajá. hay un fideicomiso que les parece adecuado, se No, tiene no, que no, mantener no, toda una no, estructura perdón. opaca. Tú estás Claro. basando- Lo que Dándote, queremos decir es que se tiene que discutir fideicomiso por fideicomiso Claro. y que lo más grave fue que se hubiera metido en el Lo mismo que- saco Lo fideicomisos que tiene son haber es vitales. más inversión del Estado en ciencia, tecnología a través Jaime, del no presupuesto. nos interrumpas. Como Y se eso, hace a ver, en todos los y eso países es lo del que mundo. habría que ver, eso es lo que habría que ver cómo queda y qué uso se le da a esos ¿Qué es eso? son
Ese es el problema, 83,000 millones de pesos. Lo ¿no? ponía el Sol de México en su portada esta semana, 21% menos de ciencia, de inversión de ciencia. Eso para es gravísimo. Eso es lo grave, sí. No, bueno, lo es demás que no. es doblemente grave. Lo demás son los doblemente intereses de los grave. cuates. No, Los yo no intereses creo de que, los cuates. yo no me Oigan, atrevería y a luego los juzgar fideicomisos a en los el dictamen. fideicomisos por un No, yo estudio de tampoco. fundar Yo sí. donde... No, bueno, más que lo que tú estás diciendo. Yo Oigan, no veo pero nada cambiemos en porque- donde estés no, basando yo lo la Pero que ya realidad. digo nos es que atoramos debieron en de haberse eso. analizado. Ya nos atoramos en eso. Vamos a lo que ustedes estaban diciendo que tiene que ver con el destino de los recursos. En el dictamen se especificaba muy claramente que los destinos de algunos fideicomisos iban a ser manejados por ciertas instancias, como por ejemplo el de los periodistas, que va a pasar a la Secretaría de Gobernación. Bueno, ya y en estaba. cambio todos los de los académicos pasan en bolsa así. A la tesorería de la A la Federación, Secretaría de al Hacienda. fondo. Ajá. Ya quiero ver a cuando... fondo no van a ser para el mismo fin, no se estableció en el O no se sabe, dictamen, tal vez sí. no se sabe, nadie Pero es que sabe. no puedes demoler un edificio sin ni siquiera tener los planos mínimos de construcción del nuevo edificio. Y dice con todo, digamos, yo creo que de buena fe el secretario de Hacienda, no se preocupen, no se pone en riesgo ni un solo peso, pero todo se va a un saco, a un fondo general, a la tesorería de la Federación, y de ahí vamos a ir sacando, nomás hagan fila, hagan sala de espera y vamos viendo Y a la quién le ley damos. dice, o sea, si hay una ley que dice, en eso, o sea, tendríamos que decirlo, porque si hay una ley que dice que si un fideicomiso se extingue, sus recursos tienen que regresar a los que lo pusieron. A ver, Oigan, con hay- todo Pero respeto, primero va a llegó Secretaría la de hora de Hacienda. tener que ir a un corte, hay además se problemas acabaron. operativos para Aquí los- también les para vamos los a decomisar fideicomisos. el tiempo, Por ejemplo, como el de los fideicomisos. periodistas. Nos tenemos ¿A quién que ir le a vas a mandar corte, para que regresamos en contrate un momento. Regresamos. Regresamos, con todo respeto. Con la desaparición de los 109 fideicomisos, ¿en verdad se combatirá la corrupción como insiste AMLO? Participa en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. El informe de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, confirmó lo que es evidente. Jalisco ocupa los primeros lugares en cuanto a fosas clandestinas y a desapariciones. Del 2006 hasta el 30 de septiembre del 2020, se han detectado 4.092 fosas clandestinas donde se han exhumado 6.900 cuerpos. Ahí es cuando Jalisco aparece en el primer lugar en cuanto a números de cuerpos exhumados, con 897 cuerpos. Supera a Sinaloa, Chihuahua y Guerrero. El mayor número de personas desaparecidas y no localizadas del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2020 se ubican en 10 estados y Jalisco aparece en la lista junto a entidades como Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Chihuahua. Recientemente Jalisco ha lanzado su comisión de búsqueda que comenzó trabajos en Tonila y la ruta a Manzanillo, donde se calcula la desaparición de 4 jóvenes vecinos del municipio jalisciense, pero más de 60 personas en 4 municipios de la región. Esta misma comisión ya tuvo de regreso a Guadalajara un enfrentamiento con sujetos que tenían a varias personas privadas de la libertad en Zapotlanejo. Estamos de regreso con todo respeto y ya lo vio usted, cifras, datos, posiciones muy penosas, muy dolorosas para Jalisco y para el país en temas de desapariciones, de fosas, de restos humanos y personas encontradas en estas fosas. Bueno, vamos a comenzar este tercer bloque, un poco hablando de un tema que es difícil de abordar por lo doloroso que es para muchas personas, pero que es inevitable. Y esto tiene que ver, déjenme plantearlo así, con una falta de capacidad, otra vez, del Estado de Jalisco, de las instituciones, para, digamos, no solo prevenir este tipo de desapariciones y de muertes, sino para encontrar y poder exhumar y poder identificar y poder rápido actuar en consecuencia. Son casi 900 personas encontradas en lo que va, restos humanos, restos de personas, y pues muchos estaban no identificados. A todas luces, como lo comentas, la estrategia del gobierno del estado, la coordinación con el gobierno federal y las corporaciones municipales, pues han sido erróneas, ¿no? Prueba de ello es que de un informe a otro, Encinas había salido en julio a decir que
el número de desapariciones en Jalisco era el 17% del total del país. En este informe que dio la semana pasada, pasamos de ese 17% al 25%. 25%, es decir... Imposible, una cuarta parte de las... Una cuarta parte país. de las desapariciones que se dan en el país ocurren en Jalisco del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2020. ¿eh? A ver, O sea, no que el mames, te voy a decir- 25% en Jalisco te voy a no decir es algo. imposible, A ver, imposible. nada más. Es un avance insuficiente, Sí, Enrique. totalmente, A ver, totalmente. el Estoy de acuerdo gobierno, contigo. qué bueno que esté haciendo Pero un qué bueno que esfuerzo está contando en sistemático Jalisco realmente. de ir a buscar, de ir a encontrar las fosas clandestinas y tener a Jalisco en el número 1 también de cadáveres exhumados de esos cementerios clandestinos. Pero eso es insuficiente. Yo creo que el gobierno tiene que afinar estrategias para, además de encontrar muertos, buscar a los desaparecidos, evitar que esas desapariciones se sigan dando. Y más aún, porque en los meses de pandemia, el problema de los desaparecidos creció en Jalisco. A ver, y aquí un asunto que tiene que ver con la... A ver, al final Jalisco está inmerso y aquí es territorio del cártel y uno de los cárteles El más cártel. importantes El cártel. del mundo. Ah, del mundo. Del sin duda. mundo. O sea, el Sí, cártel sí, sí, Jalisco no solo Nueva de México, Generación. del mundo. Y que se ha expandido a Guanajuato, Colima, A la Ciudad de Nayarit, México. a la Ciudad de México, al Estado de México, hasta San Luis Potosí. Es decir, es un cártel de unas dimensiones impresionantes. Y estos datos son en gran medida pues, espejo de eso. Claro. Espejo de lo que ha sido y la capacidad de fuego que tiene el cártel Me Jalisco parece- Nueva Generación. Y solo señalar que sí creo que de parte del gobierno del Estado hay un compromiso con este tema, al menos de no esconderlo, pero que la inversión económica sigue siendo ínfima. Irrisoria. O sea, Sí. para el problema que Para el tenemos, tamaño del problema no hay. ¿cómo es posible? Y esto lo decía muchas veces Rubén Martín y se me quedó marcado en alguna ocasión que lo señaló. ¿Cómo es posible que se destine más dinero a encontrar coches que a encontrar personas? O sea, esto te habla del nivel de prioridades y que no viene de ahorita, viene de muchos sexenios en donde los desaparecidos es un tema Es una comparación que a veces durísima. preferimos Creo no ver. que ahorita ¿no? han tocado varias de las facetas de este problema, que en realidad no es uno, son muchos. Yo creo que son 5 dramas el de los desaparecidos. El primero es el drama de la inseguridad, porque estos desaparecidos primero fueron asesinados por el crimen organizado. Después es el drama de las familias porque no saben si están muertos, dónde están y los están buscando. Ese es un drama dolorosísimo para la sociedad. Después está el drama de las capacidades institucionales, que son insuficientes. Es insuficiente la coordinación entre el gobierno federal con el gobierno estatal, con los otros gobiernos aledaños. Después está el drama jurídico, porque aunque las desapariciones no son nuevas y nuestras leyes tienen contemplado el escenario de que de pronto haya una ausencia, no tenemos arreglado ese asunto y nos metemos en problemas de Y siguen atoradas en el herencias, Congreso 3 leyes de qué haces cuando no está una persona que era la persona responsable del patrimonio familiar, por ejemplo, ¿no? Y por último está el drama de la normalización. Qué bueno que estamos tocando Claro, este tema que aquí, nos estamos porque de acostumbrando. pronto es como, pues ya, es que hay muchos desaparecidos, cada vez hay más, y pues ya qué más hacemos, A mí ¿no? me Pues por lo gustaría- menos hay que estar hablando de eso todo el tiempo. Me gustaría volver al tema que planteabas, Enrique, de la falta, y Jaime, de la falta de inversión, de gasto público en el tema. Me parece que lo que no se refleja en el presupuesto no importa que esté en el discurso o en la retórica de las políticas. Tiene que haber mucha más inversión para el tamaño del problema que es. Y claro, es mucho más difícil de pronto modificar el presupuesto y reasignar lo que se requiere para esto de un año a otro, aunque sí debería de poderse ver de un sexenio a otro. Me parece que el Jalisco, con estos malos números que presenta, que es reflejo de ser cuna y sede de este cártel, pues sí tendría que entonces, por tanto, también ser escudo y no solo espejo de ser sede de ese cártel y, por tanto, meterle mucho más que otros y estados. Con dinámicas Y esa es la parte que falta, ¿no? regionales muy específicas, porque en el caso de los hombres, tiene mucho que ver, los hombres que desaparecen, tiene mucho que ver con la pelea entre cárteles. A ver, nada más. Y entre mujeres, tiene que ver sobre todo con trata de blancas, que ha crecido en Jalisco de forma Trata de tremenda. personas. Nada más para las autoridades. De es blancas, una- ¿no? a ver, para la autoridad y para el gobierno es una obligación que las ciudades no se conviertan en arenas de batalla de los cárteles. Sí. O sea, eso lo tienen que evitar. Ahora, yo sumaría, Ibabel, a estos 5 componentes que enlistaste del fenómeno, otro que se empezó a dar en Jalisco como una nueva expresión delincuencial, que fue todas estas mal llamadas
casas de seguridad que les decía. Sí. Que eran en realidad exterminio. casas del terror, desaparición y casas de la muerte, disolución. que empezamos a saber de ellas en el 2018, Sí. que irrumpieron como un fenómeno que las autoridades no supieron seguir, no supieron investigar, no supieron Hay que desmantelar. explicarlo quizá, Jaime, porque quizá la gente no recuerda que hay una diferencia grande entre las fosas que ver, están en a el ver, campo nada más que abierto está vinculado, y la, está y la gente que está enterrada A ver, está en el vinculado. cemento de una A ver, casa. esas casas del terror Ajá. empezaron a darse, y ustedes lo recordarán, en las periferias de la ciudad. Sí, y cada vez la se fueron famosa acercando Tonalá. más al centro de la ciudad. Había casas en Analco, había casas En la estancia. en la estancia, en fin. A En ver, Tonalá, sí. ¿qué pasó con la autoridad? ¿Qué pasó con los que patrullaban esas zonas? ¿Qué pasó con los que detenían? O con los pocos que detenían. ¿Por qué del 18 acá se dejó crecer ese tema? Y en el último informe de Encinas, Jalisco también entró a la lista de 5 estados en los que más también se hallan estas casas del terror, donde muchas veces coincide que están estas fosas clandestinas. Oye, otro pero tema- esa pregunta, perdón, David, Sí. solo una rápido. A esa pregunta yo le añadiría, ¿por qué es que sale más barato? ¿Por qué sale más barato matar a alguien en una casa privada y desaparecerlo allí? ¿Por qué? ¿Por qué se volvió tan barato? Pues porque justamente no hay un reclamo, no hay un costo social, no hay un castigo, hay impunidad. A mí el otro tema que me parece importante, digamos, esclarecer es que no es una responsabilidad solamente del Ejecutivo, porque siempre pensamos en la Fiscalía, en las policías. No, también es de los otros poderes, del Judicial, en la impartición de justicia y del Legislativo en la expedición de leyes. Ahí está la ley de desaparecidos que sigue sin salir. La gran deuda de esta legislatura frente al, digamos, fenómeno social más triste y más duro que estamos enfrentando como jaliscienses. Sí, sin duda el Poder Judicial tiene su parte en el tema, Claro. como en toda la crisis de seguridad. Pocos expedientes se desahogan, está ahí un rezago terrible. Los pocos que detienen y que procesan están ahí también sin tener un juicio que se les termine, y eso desde luego agrava la impunidad, y ante tanta impunidad pues se sigue desapareciendo, Y lo se que- sigue torturando, se Sí. sigue matando en estas casas del terror. Ahora, yo sí creo que hay un asunto que también tiene que ver de fondo, que es el modelo policial. Las policías municipales no pueden con este problema. No pueden. Sí, A lo ver, rebasan, yo- lo rebasan. A ver, están totalmente rebasadas. yo creo que en y la muchos casos estatal que sería... a ver, yo creo que en muchos casos Yo hay creo que el Estado complicidad. mexicano no puede. Complicidad No puede. o por pero con omisión 2.500 policías. o por Menos. complicidad por corruptelas, ¿verdad? Y sí creo que en el sexenio pasado, en el sexenio de Aristóteles, no se querían encontrar las fosas. Sí lo creo. Sí. O sea, que se dejaban de buscar. ¿Para qué? Solo sube el nivel de personas encontradas. Empezamos a entrar en estos rankings y se decidió no investigar. Y en Porque los por últimos eso- 2 años de la fiscalía casi no se encontraban fosas. Y por eso es que sí son dos dramas diferentes, porque, o sea, el primer drama es el drama del asesinato y el crimen como tal. organizado. Y ese parece que le interesa, o sea, ese siempre ha sido más, voy a utilizar una palabra porque no encuentro otra, pero ustedes me ayudan, más atractivo para un estado policial. O sea, es busco a los malos y veo quién mató a quién. Pero en cambio, un estado no dice, a mí me toca ver qué le pasó a todo este dolor social. Se desentiende de eso. Claro, eso a se mí no me desentiende. toca, ¿no? Sí. Y Pero a mí ahora me- sí empezaron, pero ahora tampoco tendríamos que nada más se fuera de por allí, porque entonces seríamos cada vez mejores para encontrar cada vez más cuerpos. Pero a mí y me eso parece estaría... que hay un punto a favor del, digamos, del ejercicio de transparentar las cifras, de contar bien, de revelar la información. Es mejor decir la verdad, aunque sea dolorosa, y decir hay muchos más desaparecidos, porque efectivamente hay otros estados, hay Sí. otras autoridades que los Oye, hay ocultan, que estados los que ni maquillan, siquiera que no reportan, mandan, ven ceros. que no mandan Sí. nada. Entonces digo, A claro, ver, esa es una realidad, y en el Ni modo. primer reporte que hizo Alejandro Encinas, secretario de Gobernación, reconoció, a ver, dijo, Jalisco ha subido, pero hay que reconocer que están haciendo un esfuerzo mucho más sistemático que otros estados para ir a buscar a los desaparecidos. Desgraciadamente, Muy bien. pues los encuentran muertos. La cosa es que los Vamos encontraran a- vivos o que no pasaran las Falta un desapariciones. Vamos esfuerzo a- más sistemático vamos a tener para que- evitar eso también. Exacto. colegas, vamos a tener que ir a póngale nombre. Vamos a ver la imagen para ponerle nombre, para bautizarla. Los experimentados curadores de Con todo respeto le tienen preparada esta excelente pieza cinematográfica. Usted, póngale el nombre. Yo empezaría diciendo por si las moscas. Por si las moscas. No, ¿Y va a ver? no sé, algo así como, espérenme, está a punto de llegar mi idea. Listo, la tengo. Es la única idea que tengo.
Pues lo único que se habló en un debate bastante chafita de los vicepresidentes. Un Así es. debate mosqueado, podríamos decirlo también, ¿no? Un debate mosqueado. Debate me gusta. mosqueado. Sí. Debate hemos quedado muy bien, pues Ganas. Oye, pero nos vamos a Enrique ir no a... le puso nombre. ¿No le pusieron nombre? ¿Quiénes? ¿Cuál es el nombre? Sí, lo único que se habló en Ok, un ok, debate ok. chafa. Ese es el Muy bien, pues No nos fue muy tenemos que ir creativo, pues, a Es pie de corte. foto, es pie de foto. Regresamos Estuvo en un largo el pie de momento. foto, pero bueno. Estamos con todo respeto. Hasta en un momento regresamos. ¿Podrá el gobierno del estado dejar de ocupar los primeros lugares a nivel nacional en desapariciones y fosas clandestinas? Participa en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Morena dividida. Conflictos fraternales en sello rojo. Disputas familiares por una de las empresas más importantes de Jalisco. Sello rojo y, por cierto, o ayer, Jaime Barrera escribió el tema. Oye, Enrique, a ver, lo que planteaba ahí es que el caso Sello Rojo se une al del Tequila Centinela, al del World Trade Center, al Sulfatos, el Águila. Exacto. A ver, temas que parecieran ser temas particulares, que no tendrían que ser del interés público, por decir algo, pese a ser la empresa lechera más importante del occidente del país, donde trabajan y se da el sustento para más de 5,000 familias, Y hay expolíticos también según dicen involucrados, los propietarios. Pero el tema es que esos conflictos privados exhiben nuevamente a un poder judicial desprestigiado totalmente que tenemos en Jalisco y que pues no tiene o tiene una casi nula credibilidad. Ese es el tema que hace público el asunto. Hoy de las dos partes acusan que hay jueces que atienden a influyentismos, que actúan de manera facciosa, por favores pasados, por estar ahí de la mano de quien fuera un poderoso funcionario público o por tener influencias en las dirigencias empresariales. Este caso en particular ha llamado mucho la atención porque está ahí entre las familias. Claro, que por cierto, el jueves se resuelve si Massayi sigue en el Consejo de Cámaras Industriales. También, a ver, Además, ¿qué que eso transcurre en rebota. esta semana? Eso está haciendo Te ruido. faltó enumerar otro caso más que es el de los hermanos Servín, que de un También, día a otro también, también. cierto. Y no solo es al Poder Judicial en su conjunto, sino en particular al Consejo de la Judicatura, Que no sirve siempre para nada, ¿verdad? está, digamos, en medio. De la judicatura. Te sale la molla. No, pero es un tema público real que es muy importante porque la Judicatura Son los tendría que que definen a poner los jueces. orden en ese tipo Y de estar casos para que vigilando no a esos jueces, en especial cuando A se mí lo trata que de me empresas, llamó la ¿no? atención Ahora, de tu también- artículo, Jaime, y creo que hay que poner énfasis en eso, es que el desprestigio del Poder Judicial me parece que tiene que ser el elemento preliminar antes del análisis, porque ese desprestigio y esa falta de credibilidad producida porque el Consejo de la Judicatura no está atento, son los que producen que una parte sea la que dice es que hay influyentismo, es que ahí hay un político, porque realmente no sabemos. pero si los dos, exactamente. Pongámonos como abogado del diablo, porque además es nuestro papel como periodista, no lo sabemos, pero ese Poder Judicial no nos da ninguna garantía. A ver, y en el pero- momento en el que nos dicen, ahí hay un exfuncionario, decimos, puede Y va a ver, ser. hay que ver los Claro. abogados. Claro. Que, bueno, De uno creo y que- otro lado. De uno y otro lado, Ajá. quienes son los abogados, que por cierto fueron socios también, ambos abogados. Luego se pelean y Luego se pelean Virgilio y Soto, ¿no? Que llegaron a ser. Y se pelean, después parece que el gobernador apoyó una parte, ¿no? Que porque terminó peleado con Massayi por lo del Consejo de Cámaras Industriales. Es decir, el Poder Judicial es el manoseo de los políticos. Sin duda. O sea, A ver, eso está y clarísimo. el Consejo de Y la los Judicatura abogados también. Oye, y Los el Consejo abogados de la también. Judicatura tendría que ser el garante de que nadie le entre y vigilar Sí. que el juez, conforme a derecho, como dicen, haga valer el Estado de Derecho, quién tiene los alegatos, quién tiene Claro. razón.
y blindar los casos, estos casos en particular, Bueno, sí. donde los dueños pues mueven todas las Pero ni influencias que que viviéramos pueden, en ¿no? Suecia. No, bueno, Oye, bueno. pero a ver, incluso- Tienes mucho Estado de Derecho, Jaime. No Oye, seas tan aquí es quien ambicioso. tiene más poder. No Pero seas tan- Lamentablemente, todos pero así saldrían es. ganando, porque el Consejo si el Consejo de la Judicatura blindara también a los jueces, dijera, Sí, vamos, momento, a ver, aquí vamos, está este bien caso hecho. llama la atención porque hay Pero Abraham los cambia. González Ulleda, Luego los rota. En lugar de exsubsecretario de blindarlos. Los cambia. Gobernación, Tú te vas para Casali, acá. presidente del Consejo Pero de oye, Cámaras Industriales. Bueno, Pero realmente, sumando, los que tienen razón son los 5 que se unieron para unir sus porcentajes y tener mayoría. pues sí. O sea, Tiene- si uno tiene se basa sentido, a tiene- lo más la básico, pues lógica que tiene el elemental está ahí. 59% de la empresa. Son más y tienen Porque más. después Masay y Abraham dicen que pues, Bueno, es la van cuando, a tronar, es cuando pero- dices, a ver, ¿cómo está de otro lado y con otra lógica cómo la minoría en los fallos del comanda judicial? la mayoría? Pero igual en el Poder Judicial se cuenta distinto, ¿no? Oigan, pero ustedes cuentan las cosas así como si todo el mundo estuviera enterado. Expliquen. mini debate, no se puede explicar más. Rápidamente No se se puede puede. explicar más, Solo porque es rápido. otro tema. La Pablo me minoría está en la gritando en el empresa micrófono y está me está ganando. diciendo que cambie de tema. La minoría en la empresa está ganando en el Poder Judicial a los que tienen la mayoría. ¿Listo? Ahí está, mira. Eso, Ahí muy está. bien. Ahora, Y el punto álgido fue la madrugada del sábado, Ahora, hablando- cuando hablando- con gases Jaime, lacrimógenos tenemos llegan que a- cambiar de tema. Va. ¿Quién va a ganar en Morena? ¿Quién se queda ¿Quién con la va a presidencia? ganar en A ver, hablando de Morena? si se cuenta igual, si se cuenta mal, bien. Yo creo que se va a repetir y Delgado va a salir por la campaña y la inversión de recursos que trae, va a salir arriba. Es decir, le va a haber dado la vuelta de estar muy abajo en la primera ronda, empatar en la segunda, a ganar en la Oye, tercera. ¿quién está Mario pagando las Delgado. encuestas, Morena? A ver, Claro. el INE Es está recurso de eligiendo. Morena. El INE elige, pero Morena paga, Sí, ¿verdad? son las 3 encuestadas, BGC, Covarrubias. Y de hecho ni siquiera tienen que pedirle que pague Parametría. porque son los recursos que el INE ya tiene Ya y le que le entregó. tocaba entregar mensualmente y Se los simplemente retiene, se los los retiene. retiene. A ver, y con Enrique, eso. no sé si vamos 22 a ver la millones apuesta, de pesos. pero no atinamos nadie a la apuesta pasada porque fue un empate. Bueno, vamos primero a la neta no. La neta no, el premio de esta semana a los nominados. El reconocimiento, la neta no, al peor desempeño de esta semana se lo lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación por dar luz verde a la consulta para enjuiciar a expresidentes. Ahora resulta que para hacer cumplir la justicia se debe pedir permiso. Híjole, lo bueno es que es la Suprema. Conozcamos ahora los nominados de esta semana. Esta semana tenemos a don Porfirio Muñoz Ledo, que quién diría que en 2020 lo estaríamos nominando para algo a don Porfirio, ¿no? Don Porfirio Muñoz Ledo, Mario ¿Cómo? Delgado. Es el nominado eterno para todo. Sí, sí, cierto. Más Pero bien es al 2020 iba a haber. revés. Este Ya es tiene una 87 más, años. Una 87 más, candidato a la Qué dirigencia maravilla. Oye. del partido del 2030. Mario Delgado, les propongo también que metamos al propio Porfirio, Trump, también Lili Telles, que ayer Lili Telles se con le su fue. papel en el Senado. A Su mí, papel en el Senado, a ver, ¿quién? yo a Lili Yo- Telles, la neta sí. ¿Tú, Yo la neta te sí. gustó? La neta sí, Lili Telles. ¿Por qué? Pues nada más, porque me gusta que haya en el Senado alguien, claro que extraño. Sí se le vio enjundiosa ahí contra López Extraño Gatell. las polémicas argumentadas y tranquilas de Porfirio Muñoz Ledo, que hoy sigue tan tranquilo. No, Porfirio era así. O sea, si Porfirio era ustedes se arrebatado, acuerdan, era arrebatado. oye, Sigue Beatriz siendo, Nada más que ya no le da. Paredes. Sí, Yo- pero- yo- Entonces, sí de nomino- pronto, como que digo, bueno. A ver, la neta sí, Lili La Telles, neta pero sí. la neta no, ¿quién? No, bueno, ustedes pongan en la nota A ver, no la a Lili neta no, Pues la David. Telles. neta, no, yo sí sé, para mí es Porfirio, porque sí ha dicho cosas pues ya fuera de tiempo, fuera de época, que me parecen simpáticas si no fueran porque tienen repercusiones trágicas. Así que para mí, la neta, no, Porfirio. La A neta ver, no, Porfirio. yo también se la doy a Porfirio por el hecho de pues no estar acatando las reglas que él mismo aceptó al principio, ¿no? Sí. Que era ese tema de la encuesta, no es una elección de votos, que si con uno haya tenido de más gana. Pues es un tema de una encuesta donde se tiene que restar el margen de error. Entonces, bueno, pues es un empate técnico que no está aceptando el señor Muñoz Ledo, ¿no? Yo creo que la elección de Morena tenía que acabar con un presidente legítimo. Pues por eso, la neta sí, Porfirio. No, dijo, siguió la tradición del presidente López Obrador y la neta no, Lili Telles, qué pésimo discurso. Pésimo discurso, ¿no? Oye, estoy totalmente de acuerdo con Enrique en la primera. De lo demás ya no digo nada. No, pues Pero me estamos gusta exactamente. me gusta lo de Porfirio. Bueno, lo de Porfirio. La apuesta de la semana pasada, ¿cómo nos fue? Creo que fatal. Para variar. Para variar. En nuestro capítulo anterior de Con todo respeto, la apuesta fue ¿quién será el nuevo dirigente de Morena? Y como que ya se les está haciendo costumbre fallar,
Pues de nuevo nadie le atinó. Nuestros colaboradores nunca imaginaron un escenario con un empate técnico. Y al día de hoy, Morena está dividido y sigue sin un dirigente claro. ¿Qué pasó, Jaime? ¿No que iban a mejorar el tino? Jaime, Jaime. ¿qué pasó? Oye, era muy Te difícil. traen en la mira, la cápsula. Oye, ¿Ya era- ni yo? Oye, era muy difícil Ya ni David, que lo agarran de imaginar bajada cada un rato. escenario de empate, ¿no? Sí. Era la verdad muy difícil. Bueno, pero está. Sí. Yo vuelvo a ir por Mario A ver, Delgado, ¿eh? bueno, ¿qué pasa si vuelven a empatar en tercera ronda? Pues a otra. Pues esa es la apuesta y de sigue ahora. la diversión. A Y ver, sigue la entonces diversión. ahora, ¿por qué apuestas? Yo apuesto a que se vuelve a entrampar. Ahora, pues oye, ya hay que apostarle a lo seguro. No, pero ¿quién va a ganar? No, oye, pues así era la pregunta la vez pasada. Si yo hubiera dicho se entrampan, gano. A ver. ver, eso sí. Eso sí. Yo creo que va a ser Porfirio Muñoz Ledo. Va. Tú decías plano. que Mario Delgado. Yo, Mario Delgado. Yo creo que Porfirio Muñoz Ledo tiene más conocimiento, tiene más año en política. A los encuestados seguramente reconocen más el nombre de Muñoz Ledo que el nombre de Mario Delgado. Entonces ganó la primera, la segunda en margen de error. Creo que sería Muñoz Ledo. ¿Tú A mí me apuestas suena. Porfirio? Yo voy por Muñoz Ledo. Yo por Mario Delgado porque siento que hay una operación muy fuerte de grupos importantes con muchos recursos de Morena que le están llamando a sus militantes, simpatizantes y que hay una Pero campaña no sabes exterior. cómo llegar a los encuestados. O sea, es que es una encuesta. Claro, pero también hay una No. campaña exterior en espectaculares, en WhatsApp, en redes sociales muy fuerte y donde hay una sensación de que creo que es el candidato del establishment. Además te digo algo, Y si la Enrique, tendencia yo es esa, si la tendencia era que Porfirio ganó la primera ronda, empata la segunda, si es además te digo consistente algo, esa tendencia, pues Delgado, el que caballo Yo- que yo- alcanza, gana. Yo sí creo que las reacciones de Porfirio le van a restar. Sí se Puede puso ser. demasiado, no sé, muy perrucho, pues. ¿Tú crees que Sí, entre yo los también creo simpatizantes que de le van a Morena restar. Yo creo que le va a restar. ¿Tú crees que el entre los haberse dicho simpatizantes- robado, el haberse dicho que entre los era un simpatizantes de fraude? Morena que están con el presidente López Obrador, este tipo de actitudes le restan? Yo ¿A sí, Muñoz Ledo? yo sí Órale. Sí, yo Al también revés, yo creo. creo que eres humano. Yo también creo que le Entonces, resta. ¿tú Con también, todo Mario y Delgado? que. No. Yo quiero apostar otra cosa. Yo quiero apostar a que Oye, ¿Cómo tienes fue? que No. saber las reglas. A que Porfirio- Era como Porfirio, es como Porfirio. Tienes que No tiene saber las reglas, reglas. si no, no se puede hacer un programa de televisión. Déjenme hacer una apuesta A legítima. ver, échale, Chivas o Atlas. No, yo quiero saber, ya ves, yo quiero apostar a que Porfirio no reconoce el resultado. Ese es bueno. Ah, ese es un Nos tenemos que ir. viaje. Gracias, hasta el próximo martes. Gracias, buenas noches. ¡Hasta liberar! We need strong borders,